Vamos con el profesor Rafael Batres para continuar con la tarea asignada de ética y profesión. Y le vamos a hacer las siguientes preguntas de acuerdo a dilemas éticos. Profesor, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que usted enfrenta en su organización? Bueno, voy a hablarte de... Tengo poco que estoy trabajando aquí en esta institución, así que voy a hablarte más sobre los dilemas éticos en las instituciones donde trabajé mucho más tiempo, que trabajé cerca de 20 años en estas otras instituciones, 2 instituciones que no fueron aquí, fueron en Japón. Y uno de los principales dilemas éticos que vi era en relación al manejo de animales. La universidad de alguna forma tiende a proteger la investigación que finalmente va a tener algún beneficio médico, algún beneficio para el bienestar de la sociedad. Pero siempre hay grupos que protegen animales y que de alguna forma, si supieran detalles de los experimentos, vienen a destruir las instalaciones o a tratar de tener alguna influencia para tratar de parar esos experimentos. Entonces, pues ese dilema es en el sentido de, una vez que sepas que existe ese tipo de experimentos, hablarlo abiertamente o no. Porque siempre hay esa situación de si es bueno para tener un beneficio médico, pero al mismo tiempo, claro, hay que tener un cuidado con el daño a los animales, ¿no? Sí, claro. Profesor, trabajó en University Corporation, donde fue que tuvo este dilema ético, ya que no ha tenido recientemente, por eso menciona uno acerca del pasado. Y la siguiente pregunta dice: ¿cuál es el dilema ético más complejo que últimamente haya tenido que resolver? Bueno, esto de nuevo fue en otra institución. Supe de la muerte de un profesor que se quitó la vida, y la universidad de alguna forma no publicó abiertamente sobre esta situación, y de hecho más bien aparentemente hizo como si no hubiera pasado nada. Entonces existe el deseo de hablar abiertamente, por un lado para evitar que vuelvan a pasar este tipo de situaciones, Para prevenir. Pero la cultura que existe en el lugar donde yo vivía es tal en que considera que ese tipo de cosas es normal, y no hay un gran esfuerzo. Sí lo hay, sí hay un esfuerzo para prevenir, pero no creo que va a la raíz del problema. ¿Y a qué atribuye usted que la situación descrita fue un dilema y no un problema de carácter técnico, administrativo, económico o interpersonal? Bueno, es que si lo quieres resolver, hay que hablar de ello. Entonces, y si hablas de ello, pues corres el riesgo de dañar a la institución, a la imagen de la institución, y finalmente dañar a muchos otros profesores, a otras personas. Entonces, no es un aspecto que se pueda resolver con pautas, un procedimiento en específico ya planeado, ya diseñado. Está dado para pues la decisión de uno.
exactamente es eso, un dilema ético, y porque es un dilema ético no se podría hablar abiertamente, ¿no? Como si fuera cualquier problema. Claro, claro. Es algo fuerte. Lo que el profesor y yo platicamos anteriormente fue que los dilemas éticos podrían depender de cultura y valores entre cada persona, y el profesor podría agregar acerca algo sobre esto que mencioné, de que dependen entre una persona y otra, depende de la cultura y... Bueno, eso depende mucho de, en cuanto a la resolución del dilema, más bien. Porque podrías encontrar el dilema, pero para resolver el dilema entonces necesitas tener una base que normalmente son valores. Entonces, esos valores desafortunadamente dependen de cultura a cultura. O incluso podría ser de persona a persona, ¿no? Podría ser. ¿Y podría describir usted brevemente el dilema? Bueno, el dilema ya lo expliqué. Específicamente es el hablar o no hablar sobre esta situación. Digo en detalles, ¿no? Hablar abiertamente o callarme. Porque si hablas, entonces podrías afectar la institución y podrías hacer más daño si das detalles. Y si no hablas, no estás haciendo algo para resolver el problema. Y al mismo tiempo, entonces, puedes hacer, por no hablar, estás haciendo, no directamente, pero estás favoreciendo que siga el daño, porque alguien más puede hacer lo mismo. Claro. Profesor, su dilema ético es sobre una persona que se suicidó, pero más que nada era principalmente entre hablar o no acerca de esto que había pasado. Sí. Y la siguiente pregunta dice, ¿usted siguió alguna estrategia particular, metodología para resolver el dilema? Sí, es basarme en mis valores. Entonces, mi valor me dice que alguien que se quita la vida es como si hubiera asesinado, porque finalmente se asesinó a sí mismo. Es algo gravísimo. Entonces, hay que evitarlo para que no suceda algo parecido. Entonces, la metodología que entonces específicamente, ¿qué es lo que hice yo en mis capacidades para resolverlo? Es hablar con toda la gente que yo podía hablar, para explicarles que que sabía yo, dentro de la universidad, no fuera, dentro de la universidad, que sabía yo que había pasado eso. Y entonces les explicaba que todo el mundo hablaba de, no todo el mundo hablaba, pero los que sabían, las personas que sabían, hablaban de tratar de investigar por qué pasó, y en base a eso tomar medidas preventivas. Pero les explicaba, mi misión era más bien educar a la gente, explicándoles que lo importante es generar un cambio de cultura en donde la gente sepa por qué vive, darle una motivación para vivir, más que algo basado en tratar de resolver caso por caso, que en mi opinión era no efectivo. Claro. Entonces, ¿se podría decir que la metodología que usó fue en base a sus propios valores? En base a mis valores y también en base a estudios que ha habido, específicamente los del doctor Viktor Frankl, doctor austríaco. Ok. ¿Y
usted no siguió por la cultura de Japón, que en ese caso estaba, o algo. No, Usted siguió por sus propios valores, no tomó nada en cuenta. mis valores. ¿Y le parece que tiene la misma dificultad resolver un dilema ético que un problema técnico, económico, administrativo o de relaciones interpersonales? No, no es lo mismo. Porque estás afectando a personas de una forma directa muchas veces. Y no hay un método, no hay un procedimiento, 1, 2, 3, un algoritmo para poder... Como lo plantean aquí, ¿no? Alguna metodología. No hay los pasos, no hay un procedimiento estándar para poder resolverlo. Tal vez en un problema de ingeniería tendrías una guía, un algoritmo para poder resolver el problema, pero en los dilemas éticos no. En realidad Eso dependería de cómo lo resuelves en base a tus valores. De cada persona, ¿no? No puede haber una metodología porque esa metodología podría aplicar para usted, pero si yo soy de otra cultura, no podría aplicar esa metodología. Es caso por caso, basado en valores. Te doy un ejemplo. En mi cultura es prohibido comer carne de cerdo, por ejemplo. ¿Okay? Pero si estás a punto de morirte y lo único que tienes como comida es carne de cerdo, hay que comerlo. No comerlo es grave. Entonces, tienes que hacerlo. Okay. Y con ninguna se podría, no creo que tengan la misma dificultad con algún problema técnico, económico y administrativo. No creo que la misma dificultad. Creo que todos son aparte de un problema técnico económico. Definitivamente, por la misma razón, porque no tienes un algoritmo, un procedimiento para resolverlo. Muy bien. Tienes guías, tal vez ejemplos, tal vez casos previos a algún caso semejante que haya pasado y que lo resolvieron de una forma que te parece satisfactoria, entonces puedes utilizarlo como base, pero va a ser caso por caso. Muchas gracias, profesor. Eso es todo. Primero que nada quisiera agradecer la participación del ingeniero Rafael Batres para la entrevista y por hacer un tiempo para esto. Por consiguiente, me gustaría agregar que a pesar de que pueden existir metodologías para resolver un dilema ético, él y yo concordamos, bueno, en que no hay específicamente una metodología. Depende de cada persona, de sus valores, de su cultura para poder resolver un problema ético. En su caso específico me tocó la oportunidad de tratar con él, que es judeocristiano, y un ejemplo que tiene es que en su religión, si tú ves a alguien ahogándose y no lo salvas, te puedes culpar, te culpan de asesinato porque tú pudiste haber salvado una vida. Pero en Estados Unidos, si tú ves a alguien, o incluso en México, si tú ves a alguien ahogándose, no, o sea, puedes ayudarlo y va a ser de tu buena voluntad, pero si no lo ayudas, no pasa nada, no te culpan de nada. Considero que cada resolución de problemas, bases y cultura está relacionado en la forma en que las personas pueden llegar a resolver estos dilemas. Como él lo menciona acerca del dilema que tuvo acerca del trato de animales, es precisamente de lo que hablo en mi ensayo final, y creo que hay otros métodos para poder llegar a tener beneficios en la medicina para el uso humano, pero creo que debemos de tener un equilibrio entre nosotros los humanos y lo que son los animales, ya que ellos no están para nuestra disposición, ni tampoco se puede justificar un científico diciendo podría ser peor, podríamos usar humanos, como el artículo planteó en el blog de esta semana.
no puede decir, imagínate que usáramos humanos, o no puede decir, pero ¿qué pasaría si no tratáramos con animales? No se puede justificar, pero sí considero que pueden existir otro tipo de pruebas. Y desde un punto de vista como ingeniero en desarrollo sustentable, creo que voy a enfrentar muchos dilemas éticos presentes en mi carrera relacionados con industrias, contaminación, personas, política, economía e incluso con pobreza. Y considero que alguien como el profesor Rafael me ayudó a ver otras perspectivas, y este curso para tener una base para ser un buen profesionista y poder ejercer de mejor manera mi profesión. Gracias, es todo por hoy.